Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Me están escuchando bien? Sí, se escucha bien. Ok, entonces vamos a iniciar las clases de hoy. La otra vez estábamos hablando sobre la historia clínica y el correcto llenado de la historia clínica, el formato que tiene la historia clínica, que es la que provee el ministerio. Entonces vamos a continuar esa clase que es la segunda parte. Después la otra semana tenemos una última conferencia y ya después nos quedaría solamente hacer el segundo parcial y así ya terminar nuestro programa de este semestre ya. O sea que quedaría esta parte, la segunda parte de la historia clínica y después ya nos quedaría un solo tema. Y ya estamos terminando nuestro programa, o sea que falta poquito. Vamos a pasar un ratito la lista y ya continuamos con la clase. Ustedes me van a ir diciendo me van a ir avisando si es que están presentes. Bruna Alves. Presente, prof. Casio Acevedo. No está. Nicolás Acevedo. Presente. Joan Víctor Bertoni. Presente, doutor. Diego Carneiro. Presente, doutor. Antonio Ricardo Cattaneo. ¿No está? Claudia D'Alefe. Presente, doutor. Kessia de Oliveira. Presente, prof. Keila Pimentel Ribeiro. ¿No está? Marcos Rogerio. Marcos Rogerio de Souza. No está Marco. Lawani de Souza. Presente, prof. Giovanna Díaz Batista. Presente, prof. Mara Giselle dos Santos. Mara Giselle. ¿No está? Carla Cristina. Presente, prof. Raquel Gómez Pedrosa. Presente, prof. João Enrique Hom. Él ya había ingresado. ¿Qué le pasó? Rafaela Krumenauer. Presente, prof. Eu acho que o do João caiu. Ah, pero él ya estaba. Caroline Marqués da Silva. O Caroline Marqués. Presente, prof. Presente. Laura Marcela. Presente, prof. Ok. Me escuchou? Sí, ya. Bruna Mensen. Presente, prof. Amanda Novak. Amanda. ¿No está Amanda? Anderson Clayton Novak. Anderson. Tampoco. Arthur Oliveira. Arthur. Docente. Sara de Los Ángeles. Presente, profesor.
Lorena Rodríguez. Lorena Rodríguez. ¿No está? Ruth Victoria. Presente. Delarney Romero. Delarney. ¿No está Delarney? Mateus Luis Schul. Mateus Luis Schul. ¿No está? Rebeca Luisa. Presente, doutor. funciona. ¿El de quién? ¿Delarney? No funciona. ¿De quién? Rebeca está. Este no tiene horario. Yanka Sabrina. Ruth, tenés tu micrófono abierto. A ver, ¿dónde nos quedamos? Yanka, ¿no está? Rebeca Eugenia. Presente, profe. Eliana Montserrat. Presente. Rafael Silio. Rafael Silio. ¿No está? Eduardo Almeida. Eduardo Almeida. Presente, doutor. Alberto. Presente. Alberto, presente. Sí. Viviane Pereira Duarte. Presente, profe. Caroline Pasqueto. Presente, doutor. Ok. Rosalía Moreira. Rosalía Moreira. ¿No está? Ruan Barroso. Presente, profe. Gloria Pereira Rodas. Gloria. Presente. Presente. Ok. Yamiles Nacimiento. Yamiles Nacimiento. ¿No está? Alan Fagunde. Presente. Julian Oliveira. Presente. Gabriel Nicolás Martín. Gabriel Nicolás Martín. Ausente. Yan Casio Godoy. Presente, profe. Robson Enrique. Robson Enrique. Ausente. Valmir Mayoli. Valmir. ¿No está? Víctor Hugo D'Angelo. Ausente. Patricia Gerlane Silva. ¿No está? Aline Ayala. Aline Ayala. ¿No está? Bueno, vamos a guardar. Me avisan al final de clase si alguien más se unió para poder ponerle la asistencia. Doutor, você ouviu quando o Nicolas Azevedo chegou? Eu não sei se saiu meu som ou não. ¿Nicolás o era tu hermano el que está ausente? A mirar un ratito. O doutor poderia compartilhar a tela da chamada quando for fazer chamada, né? Sí. Porque às vezes a gente não sabe se saiu o som ou não. Nicolás está presente. Casio no Ok, está. obrigado. Casio no está. Sim, eu já avisei ele. Daqui a pouco ele vai aparecer na aula. Graças.
Vos no estabas la semana pasada y Casio sí estaba, ¿verdad? La semana pasada estaba ausente. Bueno, ahora vamos a... Doctor, Sí, decime. Sí, ¿qué pasó? Rosalía no hace más la facultad. Ella trancó su facultad. Ah, ya. Entonces voy a borrarle de acá de la lista. Rosalía Moreira. Ya. Ok. Ustedes me están escuchando bien, ¿verdad? Para continuar así. Sí, doctor. Sí, ok. Entonces vamos a hacer algunos repasos de la historia clínica que ya estuvimos viendo la forma correcta del llenado, ¿verdad? La semana pasada. Y después continuamos en donde nos quedamos la parte del llenado de historia clínica. Un repaso corto, ¿verdad? De los principales puntos que hay que tener en cuenta. Entonces, nuestro tema. Entonces, la historia clínica es parte del subsistema de información de los servicios de salud. Constituye un documento principal de un sistema de información hospitalario imprescindible en su vertiente asistencial, administrativa y además constituye el registro completo de la atención prestada al paciente durante su enfermedad. O sea que ahí debe quedar desde el momento que ingresa, en qué estado ingresó el paciente, qué evolución tiene su cuadro clínico y cómo estuvo hasta el momento de su alta, ¿verdad? Si mejoró, si superó su enfermedad o empeoró o falleció el paciente. Asimismo se registra en la historia clínica. Entonces, de lo que deriva su trascendencia como documento legal. Es un documento legal sumamente importante, ¿verdad? Y es el único documento legal que realmente tiene valor ante cualquier problema o ante cualquier estudio que se quiera realizar en diferente paciente que se haya internado en esa institución de salud. La historia clínica es el conjunto de documentos médicos constituido por formularios estandarizados. O sea que ese formulario estandarizado fue proveído por el ministerio para que todos los datos se puedan recoger de forma uniforme y no que en un hospital se esté recogiendo tal información y en otro hospital se requiera otra información, entonces no se tenga toda la información adecuada. Por eso se hace una estandarización, se hace un formulario para llenar y que no falte información del paciente que se interna. Se elabora cuando el paciente accede a un servicio de internación en el establecimiento de salud. O sea que es un documento que se debe completar, se debe elaborar cuando el paciente se interna, requiere de un ingreso hospitalario, no así de consulta, ¿verdad? Para la consulta hay otro registro, que es el registro diario de consulta, que lleva otro tipo de información. Entonces, los propósitos que tiene el llenado y de realizar una historia clínica a un paciente son: sirve como instrumento para planificar la atención del paciente y contribuye para que éste sea continua. O sea que como hay un procedimiento que se sigue, entonces sí o sí usted le va a realizar desde el momento de su ingreso. eh, Llenar todos los datos del paciente, hacerle una buena anamnesis o interrogatorio
hacerle un buen examen físico, pensar en un diagnóstico, iniciarle un tratamiento y posteriormente solicitar estudios que puedan requerir el paciente de acuerdo al cuadro clínico. Entonces, como está estandarizado eso en la historia clínica, te ayuda a realizar todos esos pasos. Es un medio de comunicación entre el médico y el personal de salud que contribuye a la atención del paciente, porque el paciente que ingresa, sí, te escucho. Voz não me llamó, Robson. Robson, sí te llamé. Después vamos Eu não escutei, então. ya, cuando terminemos la clase, me avisa. Yo voy a volver a repasar la lista de lo que faltan para completarle. Dale. Dale, no hay problema. Bueno, entonces habíamos dicho que es un medio de comunicación entre el médico y personal de salud. Eso quiere decir que no solamente el médico es lo que le brinda atención a una persona que requiere internación. Hay varios otros personal de salud, licenciado en enfermería, obstetricia, nutricionista, kinesiología, ya dependiendo de la necesidad que requiere y el tipo de paciente. Entonces, todos esos personales tienen acceso a la historia clínica y puede interiorizarse más de la característica del paciente que se está ingresando, que se está internando. Y entonces le brinda datos a esos pacientes y también a la vez ese personal de salud debe escribir lo que realizó a ese paciente. Entonces posteriormente yo puedo leer y ver los procedimientos que le realizó esa persona, ese profesional de salud. Como tercer propósito, proporciona evidencia documentada sobre el curso de la enfermedad y el tratamiento del paciente e información para uso de investigación y docencia. Si nosotros ahora queremos investigar una enfermedad específica, nos vamos al archivo del hospital y buscamos la historia clínica. Paciente que se haya ingresado por infarto agudo de miocardio, nosotros queremos saber, por ejemplo, vamos a hacer una historia, una investigación de cuántos pacientes se ingresó con cuadro de hipertensión o con cuadro de neumonía. Entonces, así, dependiendo de lo que nosotros queremos, vamos hasta la historia y empezamos a revisar todo, ¿verdad? De sexo femenino, sexo masculino, menores de 20 años, de 20 a 40 años, mayores de 65 y así sucesivamente, ¿verdad? Y todo eso, entonces, ¿cuántas personas que ingresaron con neumonía es leve, moderada, severa? ¿Cuánto de eso severo requirió terapia intensiva? ¿Cuánto utilizaron un cierto tipo de antibiótico y cuánto no requirieron de ese antibiótico, sino de otro grupo de antibióticos y así sucesivamente, ¿verdad? O sea que sirve muchísimo y es uno de los medios para que nosotros podamos hacer investigación y también ejercer la docencia, o sea que es un documento legal que se utiliza para investigar. Como cuarto propósito, contribuye al sistema de información, provee datos para la programación, control y evaluación de actividades de salud a nivel local, regional y nacional. O sea que es a partir de la historia clínica se carga en un sistema. Entonces, hoy en día, por ejemplo, que estamos con este problema de la pandemia, todos los días se carga cuánto paciente está internado, cuánto paciente de eso internado requiere pasar a terapia o está utilizando servicios de terapia intensiva y así sucesivamente. Y cuántos pacientes se le dieron de alta y así va contribuyendo también al registro nacional, local, ¿verdad? Por ejemplo, en Salto de Guairá y esos pacientes se les suma a todo lo que se va registrando a nivel nacional también. Y todo eso debe constar dentro de la historia clínica. Sirve de base para el estudio y la evaluación de calidad de atención prestada al paciente, porque una vez que usted registra todo dentro de la historia clínica, pone por qué se internó ese paciente y va a quedar toda la constancia, ¿verdad? Si usted le realizó
buena anamnesis, un buen interrogatorio, un buen examen físico, si usted registró correctamente el examen físico, si utilizó la semiología, ¿verdad? Que es buscar los signos y los síntomas en el paciente, ¿verdad? Entonces, se puede utilizar también como un medio de control de gestión de calidad, ¿verdad? Si usted lo atendió correctamente a ese paciente, le indicó correctamente los medicamentos y si utilizó medio de diagnóstico o no y qué interpretación usted le dio a ese medio de diagnóstico que le solicitó: radiografía, laboratorio, ecografía, tomografía. Entonces, si estuvo justificado esos estudios que usted lo mandó a realizar y qué interpretación le dio a eso, ¿verdad? Entonces, como número 6, ayuda a proteger los intereses legales del paciente, del hospital y del cuerpo médico. O sea, es un medio legal para todo, ¿verdad? Porque el paciente, si tiene duda del procedimiento o tratamiento que realizó, puede solicitar la revisión de la historia clínica. Del hospital también, de la gerencia del hospital, si duda del tratamiento que realizó del médico, puede solicitar la revisión de la historia clínica. O el mismo médico quiere demostrar que, según el paciente que le tocó atender, que proporcionó, que hizo un buen diagnóstico, que hizo un buen seguimiento, que hizo un buen tratamiento, puede demostrarlo a partir de la historia clínica. O sea que realmente la historia clínica es un documento esencial para el médico paciente y parte investigativo, parte administrativa del hospital. Por eso es bueno conocer los procedimientos del llenado correcto de la historia clínica. Y es una cosa que ustedes van a hacer muchísimo en la práctica médica porque es una de las formas, es una de las habilidades que deben adquirir como estudiantes. Entonces, algunas instrucciones generales, ¿verdad? Para el llenado correcto de la historia clínica. Primeramente, las anotaciones deben ser legibles, o sea, se debe entender la letra, ¿verdad? Del que está llenando. No se debe utilizar abreviaturas ni siglas, se debe escribir completo. Por decirte, ¿verdad? Un paciente que ingresa por dificultad respiratoria y tu diagnóstico es un SBO severo, que es síndrome bronquial obstructivo severo. Entonces usted debe escribir todo eso, no se puede poner SBO, se debe poner síndrome bronquial obstructivo severo. Entonces es muy importante eso. Y también la parte de los nombres, por ejemplo, nombre y apellido, no se puede poner el primer nombre y el segundo nombre, dejarlo así con abreviatura, se debe completar porque se puede confundir de paciente. Localidad, no se puede poner, ¿verdad? No. La ciudad, por ejemplo, Salto del Guairá, es SDG, por ejemplo, se tiene que poner completo. Motivo de consulta, se debe poner completo, no se debe poner sigla. Diagnóstico, entonces, etcétera. Se podrán utilizar en casillero que no permita la descripción total de los datos. Hay algunos casilleros pequeños, entonces en ese caso sí se puede utilizar la abreviatura o te solicitan que sea abreviatura, entonces en ese caso sí se utiliza. Las anotaciones deben elaborarse con bolígrafo de tinta azul de preferencia, ¿verdad? Es indispensable que la historia clínica del o de la paciente esté completamente llenada, que no quede espacio vacío porque después alguien más puede llenar ese espacio vacío que queda, entonces se puede dar datos erróneos. Entonces, las partes que se dividen, las historias clínicas, se dividen en 5 partes. Nosotros ya estuvimos viendo algunas partes la clase pasada de la forma correcta de llenado de la historia clínica.
Entonces la primera parte, como ustedes pudieron percatarse, todas las preguntas iban, tenía un número, ¿verdad? Un número cronológicamente, porque eso ayuda posteriormente, ¿verdad? Para cargarla en formato digital o para detectar específicamente qué parte de la historia clínica uno se refiere cuando está revisando. Entonces, la pregunta desde el 21 hasta el 22 está destinada a registrar datos generales del establecimiento de salud y también datos del paciente. Ustedes se acuerdan que estaba la primera parte, la primera hoja, todo en qué departamento se le atendía, si es pediatría, obstetricia, clínica médica, todo lo referente al dato del establecimiento, a qué región, qué hospital, departamento, todo, ¿verdad? Y después los datos del paciente, iniciaba con su documento, ¿verdad? Si tenía pasaporte, cédula de identidad o no portaba, nombre y apellido, edad, la edad era importantísima en caso de recién nacido, en caso de lactante, hasta 2 años y ya después posteriormente ya se pone la edad que tiene el paciente en años. Entonces tiene la segunda parte que va a preguntar desde el 23 al 43 que corresponde a la anamnesis. Anamnesis es el interrogatorio que uno realiza al paciente desde antecedentes patológicos personales, familiares, si tuvo cirugía o no, todo eso, ¿verdad? Y también del por qué se va a internar, motivo de ingreso, motivo de consulta y el relato de la historia de la enfermedad actual, ¿verdad? O sea, el de por qué está ingresando y los signos y los síntomas que presenta eso. Entraba todo a la anamnesis. La tercera parte corresponde al examen físico. El examen físico se debe explorar al paciente y registrar lo normal y lo anormal que se encuentre, ¿verdad? Dentro del examen físico. La cuarta parte del 57 al 58 se refiere al diagnóstico y tratamiento. Entonces se pone los diagnósticos enumerando, ¿verdad? De acuerdo si tiene un solo diagnóstico, 2, 3, 4 diagnósticos y el tratamiento que uno le va a realizar. La quinta parte que va del 59 al 68 se refiere a datos al alta. Entonces también se debe completar todo lo que corresponde o lo que tenga que ver con el estado en la alta que se le da al paciente, si mejoró, si se curó, si se le trasladó a otro centro o si se murió el paciente. Entonces, los responsables del llenado de la historia clínica, la constitución de un equipo multidisciplinario para el llenado de la historia clínica conformado por personal administrativo, que son los que van a cargar los datos del hospital y del paciente, personal de salud, que es el que va a realizar la anamnesis, y el examen físico, el diagnóstico, el tratamiento, ¿verdad? Asegura la rapidez y precisión en el relevamiento de los datos, o sea, de adquirir esos datos. Entonces, el personal administrativo debe ir completando, ¿verdad? Las preguntas 1 al 22, 29, 35 y 36. Asignar el número de historia clínica. Aparece en la primera hoja, en la parte superior derecha. Para su apertura, completar datos generales del establecimiento de salud, obtener los datos de identificación del paciente, antecedente socioeconómico, datos del padre y de la madre en caso de que sean menores, ¿verdad? Y esto acá dice, ¿verdad? Personal administrativo, pero generalmente realizamos nosotros los médicos. Así es que no espere que sea un personal administrativo. Hay hospitales que sí te llenan, ¿verdad? Pero
Generalmente somos nosotros porque el paciente se le ingresa, se le realiza la asistencia que se tenga que realizar, generalmente en la urgencia, ¿verdad? Y a partir de ahí ya se le llena todo, al no ser que vaya a ser una paciente que va a tener una cirugía programada. Entonces entra por administración, después va a la sala y ya se le realiza así como dice acá, ¿verdad? Pero una paciente o un paciente que ingresa con un cuadro de urgencia no va a ir a administración a completarle todo eso, no, directamente pasa a la urgencia, se le hace la asistencia y ya después generalmente en un hospital escuela le empieza a llenar el interno o residente, ¿verdad? O si no hay eso, bueno, directamente el médico que atiende, el médico responsable. Entonces, toda esta puede ser que te llene la parte administrativa o directamente el médico que está atendiendo, pero corresponde al personal administrativo. Personal de enfermería que debería completar la pregunta 33 y 44, que la otra vez ya estuvimos viendo estas preguntas. Copiar de la tarjeta de vacunación o libreta de salud del niño o la niña, ¿verdad? Las vacunas recibidas. Tomar signos vitales y datos antropométricos del paciente. Generalmente enfermería toma y anota en su libro o cuaderno de enfermería. Y una vez más, prácticamente en la historia clínica no llena enfermería, entonces nosotros tenemos que llenar y de ahí la importancia de aprender a llenar y por supuesto de tomar los signos vitales para poder completar la historia clínica y también saber en qué estado se está internando nuestro paciente. Al profesional médico, ¿qué le corresponde? La mayor parte de la historia clínica, del 23 al 28, 30, 32, 34, 37, 43, 45 al 68, ¿verdad? Lo que habíamos dicho, la parte de la anamnesis, examen físico, diagnóstico, tratamiento, evolución, todo lo otro, ¿verdad? Entonces, hay que detallar el motivo de ingreso y de consulta. ¿Por qué consulta al paciente y por qué le estamos ingresando al paciente? Antecedente de la enfermedad actual, antecedentes remota de la enfermedad actual, o sea que antecedente de la enfermedad actual es lo que le está pasando por lo que está viniendo ahora. Remota es anteriormente, ¿verdad? Que desde qué día estuvo presentando y qué repercusión tiene por su cuadro actual, ¿verdad? Después tenemos hábitos, ese también ya estuvimos viendo, los hábitos tóxicos o no que presenta el paciente, causa externa del traumatismo, si fuera algún trastorno si su causa de ingreso fuera traumatismo, ¿verdad? Factores de riesgo asociados, antecedentes patológicos personales, si el paciente que le estamos ingresando tiene diabetes, hipertensión, eh, obesidad, alcoholismo, bueno, algún antecedente personales que tenga, ¿verdad? Patológico. Antecedentes familiares, si su papá o su mamá presenta diabetes, hipertensión, alguna otra enfermedad. Familiograma, ese ya estuvimos nosotros, manejamos lo que es familiograma, sabemos cómo es que se debe realizar un familiograma. Antecedente ginecobstétrico en caso de que sea un paciente femenino. Antecedentes perinatales si sea el paciente el que estamos ingresando sea embarazada. Tamizaje neonatal si es un paciente recién nacido, el que estamos haciéndole su ingreso. Promoción de salud, patología del recién nacido o de la recién nacida, teniendo en cuenta, ¿verdad? Si es un paciente recién nacido, ¿verdad? O si no, esa parte se obvia, se ponía, no aplica, ¿verdad? Si es un paciente adulto. Antecedentes alimentarios, también ustedes se acuerdan de la que ya estuvimos hablando de eso. Desarrollo madurativo, aspecto general. Estado nutricional del paciente, también había que registrar. Y examen físico detallado. El examen físico se realiza por aparato. Y siempre partiendo, el examen físico se realiza de
cefalocaudal, ¿verdad? Empezando de la cabeza hacia las extremidades inferiores. Impresión diagnóstica es lo que nos impresiona en primer momento cuál podría llegar a ser el diagnóstico, plan de trabajo que vamos a realizarle a ese paciente. Diagnóstico al egreso, eso ya es el diagnóstico ya posteriormente de haberle atendido, realizado todo el estudio, entonces, ¿con qué diagnóstico se va el paciente? Tratamiento neonatal, en el caso de un recién nacido, condición al egreso, mejorado, curado, traslado, muerto, ¿verdad? Tipo de egreso, si es un paciente que se trasladó, que se fue a su casa de alta, que empeoró, pasó a otro servicio, por ejemplo, de una sala común, pasó al servicio de terapia intensiva, o se fuga, también se puede ser, entonces paciente fugado se pone cuando se va el paciente sin el consentimiento del médico. Está inscrito al registro civil en caso del recién nacido, si nació en el hospital y si es que ya se inscribió, hay hospitales que tienen servicio o la mayoría de los hospitales de servicio de registro civil, o sea que se le registra una vez nacido dentro del mismo hospital con los padres, ¿verdad? Epicrisis es el resumen que uno le realiza al paciente cuando le va a dar el alta, ¿verdad? Entonces le debe escribir el resumen, en qué condición ingresó, la fecha que ingresó, cómo fue su evolución, si se le realizó algún estudio, el tratamiento que se le dio, ¿verdad? Y sucesivamente así, ¿verdad? Procedimiento realizado, si el paciente requirió de alguna cirugía, si es un traumatismo, se le puso yeso o no, bueno, dependiendo de todo lo que se le haya realizado, ¿verdad? Bueno, así entonces terminamos en resumen, ¿verdad? De cómo se va a ir, de qué es la historia clínica, qué objetivo tiene, la importancia y las partes que tiene y quiénes son los encargados de llenar, ¿verdad? En otras palabras, somos nosotros. Nosotros somos la máxima instancia responsable del llenado de la historia clínica. Si usted realiza mal, le toca realizar la historia clínica, realiza mal, deben volver a realizar de un paciente. Entonces, de ahí la importancia que ustedes sean pacientes también en realizar esa historia clínica del llenado correcto, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a, este es un resumen de lo que está en el documento que nosotros estábamos realizando o estuvimos revisando la otra vez. Entonces, está dentro de ese documento que está en la plataforma. Entonces ahora vamos a mirar qué parte fue que nos quedamos la otra vez para terminar de explicar, ¿verdad? Hay parte que no vamos a poder interiorizar mucho porque hay parte que corresponde a la semiología médica, al examen físico. Semiología médica es examen físico e interpretar, ¿verdad? Lo que está en el examen físico. Y esa parte todavía ustedes no dieron como materia, entonces todavía le va a ser difícil realizar eso. Ustedes ya están observando, ¿verdad? Sí, doutor. Sí. Em, la otra vez nosotros estuvimos mirando hasta la parte de acá. Antecedente obstétrico ya habíamos visto. En el caso de una embarazada, ¿verdad? Hay que registrar todo lo que tenga que ver con la embarazada o en el caso
de que sea una mujer el que se está ingresando. Y acá hay muchísimo estadio de Tanner en adolescente, ¿verdad? Menarca es en qué año le empezó la menstruación. Y acá el ritmo, generalmente, si la mujer tiene un periodo normal de menstruación, se pone 28-1, o sea que cada 28 de cada mes, ¿verdad? Gestación, ¿cuántas veces se embarazó? P es paridad, cuántas veces tuvo hijo, porque a veces puede ser que se haya embarazado, pero haya tenido aborto, entonces no es que va a tener una paridad de acuerdo a la cantidad de gestación. Entonces, A es aborto, FUN, fecha de última menstruación, y así todo, ¿verdad? Inicio de la vida sexual, todo se tiene que llenar esto, ¿verdad? Entonces, eso se va a ir llenando de acuerdo a si la paciente es femenina y si está embarazada, ¿verdad? En el caso de lo que estamos ingresando, sea un paciente recién nacido, hay que registrar todos los datos de los padres, ¿verdad? Padre, madre. Y si la que estamos ingresando es una embarazada o va a tener su bebé ya próximamente, ¿verdad? O ya tuvo su bebé, no dio tiempo todavía de completar, después se tiene que completar. Entonces, todos los antecedentes maternos, fecha de última menstruación, número de gestación, parto, aborto y así sucesivamente. Muchísimos datos que hay que completar. Patología preexistente, hipertensión, diabetes, cardiopatía, nefropatía, epilepsia psiquiátrica, inmunológica, especificar otros, ¿verdad? Eso es el caso de los antecedentes de la embarazada. Si tuvo durante el embarazo preeclampsia, eclampsia, que es la hipertensión que aparece durante el embarazo, infección urinaria, hemorragia, cuando diabetes gestacional es el trastorno de la glicemia que aparece durante la gestación, durante el embarazo. Y así, ir completando todo detalladamente. Y por supuesto debe presentar la tarjeta de vacunación de ella y completar todo eso, ¿verdad? Toda la vacuna que haya recibido. Y sus laboratorios, importantísimo eso, todas las enfermedades que se pueda prevenir. Y si el laboratorio dio positivo, o si tiene, ¿verdad? La fecha y si el resultado positivo, no positivo, reactivo, no reactivo, ¿verdad? Si recibió tratamiento o no y la fecha de ese tratamiento que haya recibido de acuerdo a su resultado, ¿verdad? Y los antecedentes del parto. Todo lo que tenga que ver lugar de nacimiento en la institución, hospital, ¿verdad? Domiciliario. Hay algunos partos que nacen en su casa, no le da tiempo de llegar al hospital, entonces eso se registra. Si es un nacimiento único o múltiple. Tipo del parto, si es vaginal, instrumental o cesárea. Si es cesárea, hay que poner el motivo de la cesárea. ¿Quién asistió? Si recibió anestesia o no, tipo de anestesia, ruptura de la membrana, eso quiere decir la bolsa, ¿verdad? Si se rompió espontáneamente o artificialmente, la fecha y la hora. Importantísimo ese dato porque puede haber, dependiendo de cuánto tiempos de ruptura de esa membrana, de la bolsa, puede llegar a tener infección tanto la madre o el bebé también. Característica del líquido, de ese líquido que haya perdido una vez que se haya roto la membrana o la bolsa, ¿verdad? Entonces hay que registrar, importantísimo para la evolución y de evolución del bebé. ¿Y en qué condiciones está el paciente, verdad? ¿Estable, crítica o fallecido? ¿Conoció a su hijo? También sí o no. Y aquí ya se pone los datos del bebé. ¿Tiene pulsera? Sí o no. Esa pulsera es la de identificación. Si ahí se pone RN de
fulana de tal, ¿verdad? El nombre de la mamá y la fecha de nacimiento y la hora de nacimiento. Eso se le pone, alguno pone hasta el sexo, ¿verdad? Y se le pone la pulserita que le identifica al bebé. Su peso, la edad gestacional de la madre en el momento de que nació, la talla, perímetro encefálico, la cabecita, Apgar. Agar es la condición que haya nacido, ¿verdad? Eso nos indica si tuvo depresión respiratoria o no. A 1 minuto y después se vuelve a evaluar y se registra 5 minutos. Este agar está todo en el anexo más arriba, cómo se evalúa. Todavía no le toca eso a usted ahora, pero es importante que vayan conociendo, porque a partir de ahora toda la vida le va a acompañar como médico y cualquiera le puede preguntar qué agar tiene su paciente, ¿verdad? Entonces, si ustedes no saben, algunos no saben, llega al internado y no sabe ni lo que es Apgar, ¿verdad? Entonces es importante manejar eso. Salud fetal comprometida, si es que es sano, entonces no está comprometida. Si el paciente o el bebé tiene algún problema, sí, ¿verdad? Primera valoración, cianosis, si tiene un coloración azulado, por supuesto le está faltando oxígeno, ¿verdad? Síndrome de dificultad respiratoria, palidez, diuresis, primeras 6 horas, o sea que si orinó en las primeras 6 horas, eliminación de meconio, tono muscular, importantísimo para el recién nacido. Si tiene un buen tono muscular, eso le permite un buen esfuerzo respiratorio, o sea que respira y llora bien, ¿verdad? Con fuerza. Entonces, tamizaje neonatal, si se realizó el TSH, fenilanina, el TIR, todo eso generalmente se realiza el test del piecito, se le denomina eso, que se le saca una gotita de sangre y todo estos estudios se le realiza ahí, ¿verdad? Si requiere o no de un estudio auditivo, visual, promoción de salud, lavado de la mano en gel, prevención de contagio respiratorio, lactancia materna exclusiva, si está tomando o no, derecho, protección social, dormir boca arriba, entregar libreta al niño, entonces eso se registra todo, ¿verdad? Esta entrega de libreta se realiza a la madre o familiares, ¿verdad? Entonces, en el caso del recién nacido, si presenta algunas patologías, se marcan aquí. Son bastante patologías. No lo vamos a leer todo porque son muchos, ¿verdad? Entonces son los trastornos que puede aparecer en el momento del nacimiento o puede ser posterior también, ¿verdad? Entonces, si es que presenta alguna de estas patologías, se marca. Y por supuesto, acá se detalla, ¿verdad? Dependiendo de la patología que aparezca acá, ¿verdad? Por ejemplo, asfixia al nacer quiere decir que el niño cuando nació no pudo respirar bien, entonces acá se pone, ¿verdad? Paciente asfixiado con depresión respiratoria al momento del nacimiento, se realiza maniobra de respiración con BPP, que es presión positiva, ¿verdad? Que con el ambú. Requirió 15 segundos, posteriormente inicia el llanto con buen esfuerzo respiratorio, al inicio cianosis, 1 minuto después, buena coloración de piel, satura 98, 95, dependiendo cuánto sature, no requiere de oxígeno posteriormente, ¿verdad? Entonces, asimismo se detalla dependiendo de cuál de estas enfermedades. Si tiene sífilis neonatal, bueno, entonces paciente con antecedente materno de sífilis se realiza serología, viene positivo, recibe tratamiento con penicilina durante 7 días, entonces alta eh, sin complicación, por ejemplo, así, entonces se detalla dependiendo de lo que se haya marcado acá. Antecedente alimentario, si presenta lactancia materna exclusiva,
tiempo, por ejemplo, 15 a 20 minutos o 30 minutos cada 2, cada 3 horas. Mixta, que es el artificial con lactancia materna. Alimentación actual, que puede ser que haya empezado con artificial, posteriormente la madre tiene leche, entonces, o la madre estaba internado, estaba recibiendo la medicación, no podía recibir, entonces la alimentación actual ya empezó con la lactancia materna exclusiva. Entonces, de acuerdo a la edad del desarrollo madurativo del bebé, si aplica o no aplica, ¿verdad? Si es recién nacido, no todavía, ¿verdad? Pero ya cuando son lactantes de meses, se pone aplica, entonces ya se le va poniendo acá, ¿verdad? Dependiendo de lo que realiza el niño, ¿verdad? Sonrisa social, fija y sigue la mirada, reacción al sonido, sostén cefálico, y cada uno de estos posteriormente ustedes van a estudiar en qué mes debe aparecer, ¿verdad? Porque si no aparece, van a tener su retraso en el desarrollo. Aquí tenemos aspecto general, ectoscopía, cómo usted, este ya es examen físico, ¿verdad? Cómo usted le observa, cómo usted le ve al paciente. Por ejemplo, paciente postrado, paciente en brazo de la madre, para paciente con dificultad respiratoria, paciente con dificultad para deambular, ¿verdad? Para caminar, un paciente grande, adulto, pero por su enfermedad, o paciente en posición antálgica, que es esa posición que se dobla sobre sí mismo, sobre el abdomen, ¿verdad? Una patología generalmente de abdomen agudo. Entonces llega con esa patología fascia hipocrática, dependiendo de la característica del paciente y cómo usted lo ve en esa primera impresión, ¿verdad? Cómo llega el paciente. Entonces, eso se le pone aquí en aspecto general. Después ya se registra todo, los signos vitales y datos antropométricos, ¿verdad? Eh, presión arterial, pulso, frecuencia cardíaca, respiratorio, temperatura axilar, los pesos, talla, esos son los datos antropométricos ya, ¿verdad? Las medidas que tiene el paciente, el peso, índice de masa corporal, circunferencia abdominal en los adultos, hay que poner estado nutricional, no tiene desnutrición, riesgo de desnutrición moderada, eso te suele dar el índice de masa corporal. Entonces aquí vamos a ir solamente mencionando, porque esto es semiología, ustedes tienen que estudiar, seguramente el siguiente año, el año que viene van a estudiar esto, ¿verdad? Siempre se tiene que hacer una inspección, que es lo que usted va a observar. Palpación, lo que usted va a tocar y lo que va a encontrar al tocar al paciente. Percusión, al percutirle, qué sonido te va a transmitir eso, ¿verdad? Y auscultación es lo que usted va a escuchar con el estetoscopio al paciente. Entonces se tiene que revisar la cabeza, la parte del cráneo, los ojos, los oídos, la nariz, amígdala, que es la garganta, amígdala y faringe, y cavidad bucal con todos los accesorios, inclusive la dentación, los dientes del paciente. Entonces se inscribe, se registra todo eso. Entonces después de la cabeza y la cara se baja al cuello, aspecto del cuello, simetría. En el cuello se busca el tiroides, si hay aumento de tamaño, la forma, los lóbulos. Después del cuello se pasa al tórax, la conformación ósea del tórax, normal, enquilla, pecto excavatum, eso quiere decir que se hunde el pecho, ¿verdad? Entonces después ya se describe las mamas, eso tanto masculino y femenino, y por cuadrante, eso se divide en 4 cuadrantes y del lado izquierdo y derecho de las mamas, ¿verdad? Y después ahí también entra a revisarle las axilas. Como ustedes pueden ver, el examen físico es bien detallado. Después ya se pasa al aparato respiratorio para escuchar
y para describir la característica del funcionamiento pulmonar. Aparato cardiovascular, la parte del corazón y de los vasos sanguíneos periféricos, que son los pulsos. Después ya se va bajando hacia el abdomen, cavidad abdominal y la pelvis. Ahí inclusive incluye el tacto rectal, que se debe realizar y registrar a todo paciente adulto y en el caso de que requiera el sexo masculino y femenino. Entonces después ya se registra el aparato genitourinario. Todo se realiza, se ve si es la parte, si es del sexo femenino y si es del sexo masculino. La característica del aparato genital. Piel y fanera. Piel es toda la parte del pie, de la piel, ¿verdad? Si tiene alguna lesión, turgencia, elasticidad. Fanera son las uñas, las manos, los pies, el cabello. Sistema hemolinfopoyético, ahí se registran los ganglios, si se palpó el hígado, el vaso, todo lo que tenga que ver con el sistema hemolinfopoyético, que es sangre, ¿verdad? Aparato osteoartromuscular, ¿verdad? O sea, las articulaciones, hueso y músculo. Si hay alguna lesión, alguna característica en particular, se registra ahí. Ahí se registra miembro superior, miembro inferior, las articulaciones, simetría entre ambos lados, ¿verdad? Después se pasa al sistema nervioso central. Ahí se describe el estado de la conciencia, escala de Glasgow. Esta escala de Glasgow, más arriba, en este documento, se detalla, ¿verdad?, cómo se calcula y cómo se saca esa escala de Glasgow. Es importante que ustedes conozcan, porque cualquier paciente que ustedes van a presentar, siempre deben hablar del estado de la conciencia del paciente y tienen que decir en qué Glasgow se encuentra ese paciente. No detallamos acá porque no es objetivo de nuestro tema de hoy, ¿verdad? Pero le hago nomás una referencia que es importante conocer qué es la escala de Glasgow, para qué sirve. Entonces aquí se registra todo, cualquier problema que pueda llegar a tener el paciente, que encontremos en el examen físico, que tenga que ver con el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Entonces también en el examen físico va a entrar la parte psiquiátrica del paciente, el estado psiquiátrico del paciente. Entonces se va a registrar también, por último, ¿verdad? Ustedes van a dar después una materia que es la psiquiatría y ahí van a comprender mejor cómo se evalúa un paciente desde el punto de vista psiquiátrico. Entonces la impresión diagnóstica, nuestra primera impresión diagnóstica, dependiendo de todo lo que habíamos visto, ¿verdad? El antecedente del paciente, la característica del paciente, si es una mujer, si es un hombre, si está en edad pediátrica, si está en edad neonatal. Entonces, lo que encontramos en el examen físico, en el interrogatorio, ¿a qué diagnóstico llegamos, verdad? Si hay un diagnóstico principal, si hay un diagnóstico secundario, entonces acá se hace una justificación, una breve explicación de por qué llegaste a ese diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si es un paciente con, bueno, vamos a usar la neumonía, ¿verdad? Entonces se pone acá, según el interrogatorio que vos encontraste, paciente con antecedente de cuadro gripal de una semana de evolución, que no presenta mejoría, que inició con fiebre a los 7 días de su cuadro, tos, expectoración, dificultad respiratoria, astenia, pérdida del apetito,
Entonces, todo eso te va a justificar empezar en una neumonía aguda, en una neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, de esa forma se justifica. Notificación obligatoria, sí o no, ¿verdad? Si es un paciente, por ejemplo, ahora que estamos en la pandemia, si tu diagnóstico era del SARS-CoV-2, ¿verdad? Que es el COVID. Si es notificación obligatoria, sí. Si es una meningitis, meningoencefalitis, tu diagnóstico es notificación obligatoria, sí. Si tu diagnóstico es dengue severo o dengue o moderado, ¿verdad? De acuerdo al diagnóstico, el cuadro del paciente, notificación obligatoria, sí. Si tu diagnóstico es una gastroenteritis con deshidratación moderada, notificación obligatoria, no. Una gastroenteritis puede tener cualquier paciente y no es obligatoriamente. Entonces, todas las notificaciones obligatorias que hay que diagnosticar y tiene importancia epidemiológica, porque por eso es que hay que diagnosticar, ¿verdad? Para realizar una alerta epidemiológica, por ejemplo, si se está iniciando, por ejemplo, una epidemia de dengue, entonces para ir a buscar, según la historia clínica, dónde vive el paciente, qué barrio, qué ciudad, entonces se va a gestionar para que se pueda fumigar, para que se pueda aislar y para que se pueda tratar de que no se expanda más ese cuadro, igual que el COVID, todo eso, ¿verdad? Entonces, notificación obligatoria, más arriba de este mismo documento se encuentran todas las enfermedades que hay que notificar. Plan de trabajo que vamos a realizar a este paciente. Ingreso, internación, ATD o los antibióticos o no que le vamos a iniciarle, ¿verdad? Algunos estudios específicos que va a requerir, entonces que se va a solicitar, todo eso va a incluir acá en el plan de trabajo. En el tratamiento, dependiendo de qué tipo de paciente sea, si vamos a empezarle una hidratación, si vamos a ponerle un protector gástrico, si vamos a iniciarle un tratamiento, si va a requerir cirugía de urgencia y ya todo eso se pone, ¿verdad? Y por último, bueno, hay que poner la firma, la aclaración y sello del profesional que realizó la historia clínica. En su caso, cuando ustedes lleguen al internado, ustedes van a poner acá su firma, su aclaración y su sello de médico interno. Y al lado va a firmar el jefe de sala. Después de que revise todo, ¿verdad? Si hicieron correctamente la historia, no tienen que repetir. Si no realizan correctamente, bueno, eso después deben volver a realizar. Entonces, acá última parte que es dato al alta, cuando ya se va a ir el paciente a su casa o se va a ir trasladado a otro servicio o se va a ir trasladado a otro hospital o haya fallecido el paciente. Eso ya había que ver en qué estado, ¿verdad? Diagnóstico principal al egreso que no tiene que coincidir siempre con el diagnóstico, con la impresión diagnóstica, ¿verdad? Porque durante su internación en el hospital puede cambiar ese diagnóstico que habíamos iniciado acá, ¿verdad? Impresión diagnóstica. Por eso desde el primer momento se pone esa impresión, es lo que te impresionó en ese momento. Y puede cambiar acá. Sí, bueno, si tu diagnóstico estuvo acertado y el paciente tenía neumonía severa, el paciente tuvo los días de ingreso, posteriormente mejora, se curó, ya se va a su casa, el diagnóstico principal de egreso sería neumonía adquirida en la comunidad, superada, mejorada, curada, dependiendo de cómo esté, ¿verdad? Otro diagnóstico si durante su curso de ingreso tuvo alguna otra enfermedad, alguna otra complicación, se inscribe todo ahí, ¿verdad? Código CCI-10. Todas las enfermedades tienen un código internacional y para que uniformemente se pueda llamarle a toda la enfermedad, que no se le diga una cosa en un país y otra cosa en otro país, entonces hay un código internacional que se le denomina CI10 porque es la 10ª edición
entonces se le va a poner ese código, ¿verdad? Porque hoy en día con la utilización o informatización de todos los datos se está utilizando muchísimo esos códigos, entonces se está manejando por todos esos códigos. Esos códigos no hay que memorizar porque generalmente eh, no tenemos algún libro, algún formulario, algo que donde tenemos ese código, ¿verdad? O en la misma computadora. Tratamiento neonatal, si es un paciente neonatal el que estuvo ingresado, entonces aplica, o si no es un paciente, se pone no aplica y ahí ya se anula todo esto, ¿verdad? Y si es que aplica, se le anota ahí qué fue lo que recibió. Condiciones al egreso, dice, ¿verdad? ¿Cómo se va a ir ese paciente? Curado, mejorado, estacionario, o sea que no mejoró, no se curó, entonces igual así como estuvo ingresado, se va a ir otra vez a su casa o a otro establecimiento, ¿verdad? Empeorado o que falleció el paciente, entonces aquí se marca cómo se va el paciente. Tipo de egreso, si es una alta médica, si es un traslado a otro establecimiento, retiro voluntario, el paciente adulto no está de acuerdo con el tratamiento, no ve mejoría, entonces él firma un documento donde se hace cargo de su propia salud, entonces se retira, ¿verdad? Voluntariamente. O fuga, bueno, eso quiere decir que se fue sin la autorización del médico ni tampoco firmó ningún documento. Defunción, bueno, entonces en ese caso se le realiza el certificado de defunción y se anota acá el número del certificado de defunción que se le completó. ¿Está inscrito en el registro civil? Eso es el caso del recién nacido, sí o no, si es que se realizó esa documentación dentro del hospital. Y por último acá la epicrisis. Epicrisis es todo el resumen desde que ingresó el paciente, en qué estado ingresó, qué diagnóstico se manejó primeramente, qué estudio se realizó, qué tratamiento realizó y con qué plan se va a ir a la casa. Entonces acá, procedimiento quirúrgico obstétrico, procedimientos diagnósticos, o sea, los estudios que se realizó, y procedimientos médicos como tal. Fecha de egreso, el día, el mes, el año, hora y minuto. Así como en el ingreso también se anotó todo eso, también en el egreso se anota completo, hasta el minuto, ¿verdad? Entonces ahí se firma, aclaración y sello del médico. Entonces acá alguna aclaración de algunas palabras que es importante manejar, ¿verdad? Entonces aparece la parte final de este documento. Bueno, estamos entonces. Terminamos con la revisión de la historia clínica. Este documento está ahí en la plataforma. Ustedes pueden ir revisando. Y ahora el pequeño resumen que hicimos en el PowerPoint también voy a alzar en la plataforma para que ustedes tengan de referencia. Lo que vamos a realizar, si ustedes pueden imprimir esta parte de la historia clínica y me puedan completar. Ahí la exigencia, la parte del diagnóstico y eso no hace falta, ¿verdad? Pero si ustedes tuvieran la posibilidad de ir a un hospital y de copiar una historia clínica sería mucho mejor, ¿verdad? Y así ustedes me pueden presentar la tarea. Esta tarea va a tener un tiempo más prolongado, ¿verdad? De 2 semanas tal vez, ¿verdad? Para que ustedes puedan presentar, porque puede ser una tarea más, un poco largo, ¿verdad? En realidad no es tan largo si ustedes van y encuentran una historia clínica o encuentra a alguien que le pueda ayudar a completar, ¿verdad? Entonces, lo que sería bueno es que ustedes puedan imprimir esta parte que estuvimos revisando y puedan completar y después alzar en la plataforma. ¿Está bien?
Esa sería ya la última tarea que estaríamos realizando. Permisso? Sí. Doutor, idade, de preferência recém-nascido? ¿Cómo? La idade, de Ah, preferência recém-nascido? la edad del recién Eh. nacido. Sí, la edad se pone en días. En la historia Sim, clínica. nós vamos no hospital e vamos procurar uma história clínica. Sí. Aí a idade da criança tem diferença? Doutor, ele quer saber qual é a idade para nós outros fazer a história clínica. Qualquer idade ou de preferência recém-nascido. No. Hagan de un adulto. Le va a ser más fácil. Entonces, usted de la parte donde dice embarazada y recién nacido, ponen no aplica y ya. Esa parte le va a ser mucho más fácil. Todo lo que tenga que ver con niño y tenga que ver con embarazada y que tenga que ver con tarjeta de vacunación y eso no van a realizar. Entonces le va a hacer, traten de hacer de un adulto para que les sea más fácil. Doutor, Sí. podemos buscar informações na internet também, né? Pueden Usar bajar, sí, de una historia clínica. Pero, por ejemplo, si ustedes van a un hospital, si tienen acceso, ¿verdad? Porque no sé cómo estarán ahora, ¿verdad? Pero si tienen acceso, pueden ir y pueden copiar de una historia clínica ya hecha. Generalmente hay algunos datos que le va a faltar, entonces ustedes pueden pedir ayuda para que le puedan completar. Si ustedes tienen acceso de internet, pueden bajar alguna historia clínica y ya está completo, pueden copiar también. La idea era, bueno, como nosotros tenemos práctico y tenemos teoría, bueno, esto era una parte práctica, ¿verdad? Que nosotros todos teníamos que irnos al hospital y teníamos que empezar a revisar la historia clínica, entonces teníamos que familiarizarnos con la historia clínica. Esa es la idea de este trabajo, ¿verdad? Entonces no tenemos de otra forma, ¿verdad? Que realizar de esta forma. Inclusive, si ustedes viven en Salto de Guairá, en el hospital van a encontrar historia clínica. Si ustedes tienen forma de irse al hospital, pueden fotocopiar eso y de esa forma, o pueden hablar con el doctor Cabral. Yo estoy seguro que él le va a conseguir esa historia clínica y ustedes pueden completar directamente esa historia clínica. Doutor, mas em el Brasil também podemos ir ao hospital ou é diferente? Sí, es diferente porque el que nosotros debe tener un formato diferente el de Brasil, porque este formato que nosotros estamos viendo es del Ministerio de Salud de Paraguay. Doutor, estas fichas para preencher, o doutor tem elas em documento para passar para a Monse? Nos passar? Documento, a ver, este formato de historia clínica. Esse que o doutor Sí. passou agora em classe, de preencher. Sí, ese está ese yo voy a poner en la plataforma. Creo que ya está en la plataforma ese. Que ustedes pueden bajar. Solamente que ahí está todo, ¿verdad? No sé si se puede hacer que solamente impriman la parte del formulario de la historia clínica. Então, este formulário o doutor tem em documento, em Word, para nós outros No, imprimir? en PDF está ese. Que es Ah, este. tá. Sí, Ok. este que estuvimos viendo. Esta es, que nosotros estuvimos revisando ahora. Y acá está todo el instructivo, ¿verdad? De cómo se debe llenar correctamente. Y es lo que nosotros estuvimos revisando por parte, ¿verdad? De cómo hay que llenar la historia clínica. Pero este es un formulario oficial de acá de Paraguay. Yo no sé si en Brasil hay un formulario
a nivel nacional, porque este es a nivel nacional. En todo el Paraguay se debe usar esto. Y esto se realizó de esta forma para que ningún hospital tenga su propio formulario y les falte dato o no se haga correctamente. Aquí se reunieron todos los profesionales del país, hicieron un consenso y llegaron a un acuerdo. Hicieron entonces el formulario oficial que se debe utilizar a nivel país. Entonces, no sé si en Brasil debe haber algo parecido. A veces en los otros países cada hospital tiene su formulario. Y este formulario es para privado, público, hospital policial, militar y todos los hospitales del ministerio. O sea que ustedes que están estudiando en Paraguay, le conviene ver esta, esta historia clínica. Alguien que está en Paraguay puede ir y allá en el hospital y hacer una copia en PDF y enviarle directamente solamente esto, porque acá el que yo le puse tiene todo el instructivo, tiene completo, ¿verdad? Entonces no sé si se puede sacar solamente la parte del anexo. Me imagino que sí se puede imprimir solamente la parte del formulario. Entonces, para que ustedes solamente impriman, porque tiene como 60 páginas toda la explicación de cómo se debe llenar, ¿verdad? O sea, lo que yo le digo es, al realizar esta actividad, ustedes no van a estar perdiendo tiempo, van a estar ganando experiencia de cómo se completa correctamente la historia clínica, ¿ok? Ahora voy a pasar otra vez, que veo que algunos se unieron y falta acá en la... de lo que yo Doctor, puse. para Sí, doctor, para llenar ese formulario es de acuerdo al instructivo nomás, ¿verdad? sí, claro. No necesitamos ir a los... Sí, ustedes pueden llenar. Lo que pasa, el del hospital, por ejemplo, yo le decía, por ejemplo, para que ustedes mismos vean los errores que se cometen, los errores que se cometen. A ustedes que tienen este instructivo ahora y comparan, ¿verdad? Entonces, para que ustedes no cometan esos errores. Si ustedes ven la parte donde examen físico, por ejemplo, algunos son bien pobres su examen físico. Lo que yo quisiera que ustedes vayan y vean y si encuentran una historia clínica que se llenó correctamente, copien de eso, ¿verdad? Yo quiero que ustedes copien lo bueno y no lo malo, ¿verdad? Si ustedes pueden, lo que pasa es que es un poco difícil nomás así de la imaginación sacar un Doutor, estou paciente. mirando em uma plataforma. Essa história clínica aqui não encontrei os formulários. Sí, sí, yo voy a revisar ahora y si es que no hay el PDF, yo voy a actualizar y voy a alzar ahora, eso no te preocupes. Ok, graças. Sí, ahora cuando yo termine para que ustedes ya puedan bajar. Voy a ir pasando lo que estaban ausentes para ir viendo a ver Doutor, quién se unió. Sí, sí, sí. para la tarea, solo la ficha del Paraguay. Sí, la ficha de Paraguay porque es lo que estuvimos viendo y es lo que ustedes van a trabajar. Le conviene trabajar con esta ficha de Paraguay. Porque Entonces, una persona del grupo se quedó encargada de pegar lo artigo en el hospital para enviar en el grupo. sí, sí, puede hacer eso, mucho mejor. Ah, Y si los que están en Paraguay pueden conseguir la ficha oficial y usar eso, porque eso está en el hospital. Está en el hospital. Pueden ir y pueden buscar. Pueden hablar con el doctor, con nuestro rector, ¿verdad? Y él también le puede dar porque él está en la región y la región es lo que le provee a todos los hospitales de ese documento. Entonces usted, el que está uno solo puede fotocopiar y llevar todo. Yo le voy a darle tiempo esto hasta este fin de mes para que puedan completar, pero háganlo, repasen los instructivos porque es importante. Una vez más le digo, ¿verdad? Que es lo que a partir de ahora le va a acompañar de por vida y por lo menos mientras que sean estudiantes aquí en Paraguay. Y es un instructivo muy bueno. Si ustedes por ahí después van a ir a Brasil, después de memoria ya van a hacer eso. No, si ustedes aprenden este instructivo, cualquier otro modelo que debe ser similar a este, no va a haber problema en
en que ustedes puedan llenar. Bueno, acá voy Gracias, repasando. doctor. Sí. Casio no está. Casio. Aqui, doutor. Casio, sí. Presente. Antonio Ricardo. Catania, él no está. Otro, Keila Pimentel. Presente. Marcos Rogerio sí está. Me estaba haciendo la pregunta. Presente, profe. Sí. Mara Giselle, creo que ella salió, ¿verdad? Mara salió. Después. Yo, Amanda. profe. Robson. Sí, sí, espera un ratito, voy repasando. Amanda Novak. ¿No está? Anderson Clayton Amanda presente, professor. y Anderson. Amanda presente, Anderson ausente. Arthur Oliveira. Presente. Presente. Lorena Rodríguez. Lorena. Presente, doutor. Presente. Presente. Sí. Delarney. Presente. Mateus Luis. Presente, profe. Bianca. Presente, professor. Sí. Rafael Silio. Acá, doutor. Sí. Después lo otro, un ratito. Yamile Nacimiento. Presente, doctor. Gabriel Nicolás Martín. Robson ya está presente. Valmir. Presente, profe. Víctor Hugo D'Angelo. Ausente. Patricia Gerlane Silva. Patricia. Aline. Presente. Aline, ¿cuándo estaba la otra vez, la clase pasada? La clase pasada no, profe. Ah, ya, ok. Ya, lo que llamé nada más ahora son, todos los otros ya estaban presentes. Profe, Robson, você chamou? Sí, ya, presente. Ya está. Ya está Robson. Ya, Mara Giselle es la que no está. Anderson. Gabriel y Víctor Hugo D'Angelo y Patricia. Ya, lo demás está todo presente. Doutor, Sí. Gabriel tem autorização pela coordenação, porque ele trabalha. Ah, ya. Y entonces debe presentar sus papeles allá. Ok, estamos entonces. Por hoy ya terminamos. Vayan buscando la historia clínica, trabajando. Y la otra clase ya va a ser nuestra última conferencia y después vamos a ir hablando ya de nuestro último examen. Tal vez esta historia clínica, como es largo, va a entrar como una parte de nuestro examen parcial. Vamos a ver cuántos puntos le damos. Y después el examen parcial entonces tendría menos puntos. ¿Ok? ¿Le gusta la idea? Gracias, doutor. Dale. Chao, chao a todos. Gracias, doctor. Chao, profe, gracias. Chao.